Listo. Por favor, me confirman que me estén escuchando. ¿Sí me están escuchando o no? Ah, ok, Catherine, muchas gracias. Bueno, la idea de la sesión de hoy es revisar si ustedes tienen algunas dudas sobre la tarea que deben entregar el día de mañana. Quisiera escucharlas y saber si tienen alguna duda adicional sobre el desarrollo de la tarea y pues la resolvemos aquí. ¿No tienen dudas? Si ya pudieron resolver todos los ejercicios, siga, Trin. ¿Cuál es tu duda sobre el ejercicio 5? No entiendes cómo resolverlo. Ok, listo. ¿Qué ejercicio tienes asignado? ¿El de qué estudiante? Por favor. El estudiante 2. Bueno, vamos a ver primero entonces los ejercicios, el enunciado del ejercicio y luego ya revisamos. Bueno, listo, les estoy mostrando la pantalla del anexo 2. Ese es el ejercicio 5. Dice ejercicio de aplicación. A continuación se presenta el enunciado que deberá resolver y sustentar por medio de video representando la función y respuesta en GeoGebra. Entonces, para el ejercicio 2, dice, todos los ejercicios son similares. Dice que para la siguiente función a trozos hay que determinar los valores de A y B que hacen que la función sea continua. Entonces, primero que todo, cuando nosotros vamos a graficar esa función a trozos, por ejemplo, vamos a tomar la función del estudiante 2, que es f de x igual a ax más b para x menor o igual a 1. Permítanme les comparto la otra pantalla, listo. Bueno, tenemos GeoGebra, ¿sí? Entonces, vamos a graficar esa función a trozos. La función a trozos del estudiante 2 dice que f de x es igual, está para tres condiciones. Es igual a ax más b si x es menor a menos 1. Cumple la función 3bx menos 2 para x entre menos 1 y 3. Mayor o igual que menos 1 y menor que 3. Y cumple la función 2a menos x para x mayor o igual que 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar. Para graficar la función a trozos, pues utilizamos la condicional sí. La condición que dice, la primera condición dice que x menor que menos 1. Entonces, para x menor que menos 1, la función es a. Ay, aquí no la podemos graficar. Démosle un número a, por ejemplo, 3x más b. 3x más b. Sería el valor de a, digamos que es ese. Para x mayor
mayor o igual que menos 1, la función sería, permítame, ingresar otro sí, para x mayor o igual que menos 1, la función sería 3, digamos que vale 1, 3x menos 2. ¿Sí? Grafiquemos esa función. Cuando nosotros graficamos esa función, nos da algo como lo que tenemos en la pantalla. ¿Qué significa? Que la función no es continua, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para que esta función y esta función se nos unan? ¿Qué significa? Que tenemos que, yo aquí le puse un valor aleatorio de A. A yo le puse el valor de 3, ¿cierto? Porque aquí era una A. Y a B yo le puse el valor de 1 en esta de aquí abajo. Entonces, para esos valores la función sigue siendo discontinua. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar los valores de A y B que hacen que la función sea continua. ¿Qué significa? Que este punto que está acá abajo, que es cuando x vale menos 1, ¿cierto? Es justo cuando x vale menos 1 de la segunda ecuación de esta de aquí. Tiene que ser igual a este punto. ¿Para qué? O sea, tiene que unirse. ¿Para qué? Para que sea continua. Para que la función sea una sola, en este caso, pues una sola recta, porque son las funciones de dos rectas. O simplemente para que la función no tenga esta discontinuidad. ¿Qué significa? Que esta ecuación de aquí arriba tiene que ser igual a esta ecuación de aquí abajo. En este caso no se da. O, evidentemente son diferentes. Pero tenemos que igualar las ecuaciones. ¿Para qué? Para los valores en los cuales estamos en el límite, es decir, en este caso, el valor de menos 1. ¿Hasta ahí es claro más o menos lo que hay que hacer con los ejercicios? ¿Cuál es, digamos que cuál es el objetivo? Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer precisamente que esas ecuaciones, que las ecuaciones que sean en las dos condiciones sean continuas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como les decía, hay un límite. El límite en el caso de esta ecuación es menos 1. Entonces, permítanme, les comparto esta otra pantalla. Listo. Listo, les compartí una pantalla y tenemos planteado el ejercicio. Entonces, bueno, vamos a hacer, necesitamos que el límite, que en el momento en el que se unen las dos ecuaciones, que es menos 1, pues en el momento en el que se separan más bien las dos ecuaciones, que es el límite en menos 1, lo que necesitamos es que ellas se unan. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace a partir de los límites. Vamos a evaluar el límite. Entonces, ¿dónde tenemos que evaluar el límite? En x igual a menos 1. ¿Qué tenemos que decir? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto sería el límite de la función cuando x tiende a menos 1 y viene por el lado de los negativos, que sería esta función de acá arriba? ¿Y cuánto tendría que valer la función cuando x tiende a menos 1, pero viene por el lado de los positivos, que sería lo de acá? Entonces se deben evaluar los dos límites. Ya vemos cómo lo vamos a hacer. Ya les comparto toda la pantalla para que no tengamos el problema
de que se me esté corriendo entre pantalla y pantalla. Bueno. Voy a compartir toda la pantalla. Listo, ahora sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Evaluar la función. Esta función, por ejemplo, es la primera, es esta función de aquí arriba. Y tenemos que evaluar el valor de x igual a menos 1 cuando viene por la izquierda. Y además tenemos que evaluar el límite cuando x vale menos 1, pero venimos por la derecha. Esos dos, para que nuestra función se una, tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este es el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos allá. Entonces, pues, hagan el ejercicio de votar. Me confirman, por favor, que me están viendo la pantalla. Es que creo que se las dejé de compartir. Listo. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hallar primero el límite. El límite de la función. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a menos 1 de la función cuando viene por la izquierda. Cuando la función viene por la izquierda tenemos esta función de aquí. De a x más b. ¿Sí? Vamos a hallar este límite primero. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. Reemplazamos a x. El límite de la función cuando x tiende a menos 1 es a por menos 1, ¿cierto? Más b. Listo. Ese sería el límite. Es decir, que sería menos a por menos 1, pues me daría menos a más b. Esta sería la primera ecuación. Menos a más b. Y ahora, ¿qué tenemos que hallar? El límite de la función cuando x tiende a menos 1, pero viene por el lado positivo. Entonces, vamos al límite cuando x tiende a menos 1, pero vamos por el lado positivo. Por el lado positivo de la función es 3bx, perdón. 3bx menos 2. ¿Cierto? ¿Esto a qué va a ser igual? Cuando evaluamos el límite, entonces nos queda 3 por b, que es la variable, por x. ¿X cuánto vale? Menos 1. Y eso, menos 2. Es decir, que sería igual a menos 1 por 3, quedaría menos 3, menos 3b, menos 2, ¿cierto? Esta sería nuestra segunda ecuación. Teniendo esas dos ecuaciones, entonces, como lo que nosotros necesitamos es que tanto la ecuación, la primera ecuación, como la segunda que estaba aquí abajito, digamos que había una arriba y la otra abajito, ¿cierto? Que cuando estén en este punto menos 1 acá que es el punto menos 1, que ellas se nos unan, entonces lo que tenemos que hacer es igualar las dos ecuaciones. ¿Qué significa? Que decimos que menos a más b es igual a esta ecuación de acá, menos 3b menos 2, ¿cierto? Y de acá obtenemos otra ecuación. ¿Esto cuánto nos quedaría? Nos quedaría menos a
más b más 3b, porque este 3 pasa positivo, entonces sería más 4b, igual a menos 2. ¿Sí? Y con esto tenemos una tercera ecuación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Evaluamos cuando x vale menos 1 para estas dos condiciones, que es la primera, que es como el primer punto de quiebre. Pero cuando x vale 3, o sea, cuando x está por aquí en 3, hay otra función que es 2a menos x. Digamos que esta iría como hacia abajo. Cuando x vale 3, bueno, digamos que esta viene así, esta vendría como hacia abajo, porque x es negativo, ¿sí ven? Y acá también hay un punto de quiebre en x igual a 3. Lo que debemos hacer es evaluar el límite cuando x vale 3. Tendríamos que evaluar el límite cuando x vale 3. ¿De qué? De la función cuando viene por la izquierda, que sería esta función, esta función de aquí, el límite cuando x vale 3, y evaluar el límite de esta otra función, que sería esta, cuando x viene por la derecha. Entonces, evaluamos los dos límites de estas dos funciones y nos van a salir igual otras dos ecuaciones que vamos a igualar. De esas dos ecuaciones nos va a salir otra ecuación en términos de A y en términos de B. Eso nos va a dar un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y con eso podemos hallar el término de A, el valor de A y el valor de B. ¿Sí está más o menos claro cuál es el procedimiento que se debe hacer? Catherine, ¿sí te quedó claro o tienes alguna duda adicional? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, ok. ¿Y si te quedó claro, Catherine? ¿Más o menos cuál es el procedimiento? Ok, perfecto. Juliana y Karen, ¿de pronto tienen alguna duda? No tienen ninguna duda. Bueno, entonces voy a explicarles, pues como para dejar en el CIPAS ahí, em, ahí como planteadito, más o menos de qué se trata cada uno de los ejercicios. Entonces, pues lo voy a pasar como rapidito porque pues ustedes ya tienen claro todo el procedimiento que hay que hacer. Entonces, bueno, el primer ejercicio que ustedes encuentran en la tarea es una función a trozos, ¿cierto? Entonces, pues las funciones a trozos están dadas con diferentes valores, como lo muestra esta gráfica. En la cual tenemos una función diferente dependiendo de los valores. Esta primera función que ustedes ven a la izquierda es una función continua, pero la función que ven a la derecha es una función a trozos, una función discontinua. ¿Qué es lo que pasa? Está definida por varias funciones dependiendo del valor que toma X. Entonces, la forma gráfica de verla es así como se ve pues en la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que deben hacer? Los ejercicios les plantea una función a trozos y les dice que evalúe los límites dependiendo pues las condiciones.
Entonces, para cada ejercicio es una condición diferente. En este caso, ¿qué se pide evaluar? Cuando la función tiende a menos infinito, cuando la función tiende a infinito positivo, cuando la función tiende a este límite 2, pero viene por el lado negativo, es decir, viene por la parte negativa de la función, y cuando la función tiende a este límite 2, o sea, al punto de quiebre, pero viene por el lado positivo. Entonces, esta es la función, esta es la gráfica de la función, y ustedes pueden ver que es una función cuadrática cuando x es menor que 2. Acá está el punto 2, aquí en todo el puntero. Entonces es una función cuadrática, es decir, es una parábola hasta que x vale, hasta antecitos de que x valga 2, porque a partir del valor de 2 se convierte en una función lineal, que es esta de acá. Entonces, pues esta sería la gráfica de la función. Para evaluar estos valores, lo que se debe hacer es reemplazar los límites. Entonces, ¿cómo se reemplaza? Por ejemplo, cuando el límite tiende a menos infinito, por definición es la función cuadrática, ¿cierto? Porque desde menos infinito hasta 2, o sea, desde aquí, desde el negativo hasta 2, evaluamos la función cuadrática. Y de 2 en adelante vamos a evaluar la función lineal. Entonces se evalúa la función cuadrática cuando x tiende a menos infinito. Entonces se le pone menos infinito al cuadrado pues da infinito, es decir que el límite es igual a infinito. Cuando es infinito positivo, entonces evaluamos la función lineal, ¿cierto? De la misma manera. Se halla el valor cuando x tiende a infinito. Para hallar el valor del punto de quiebre, que es 2, el punto de quiebre es 2, viniendo por la parte negativa, entonces evaluamos la función cuadrática, porque desde menos infinito hasta 2 se cumple que la función es esta. Entonces se evalúa la función cuadrática y eso me da que la función que tiende a 0, que cuando el límite tiende a 2, viniendo por el lado negativo, es a 0. ¿Por qué? 2 por 2, 4 menos 4, 0. Y evaluando por la parte positiva, entonces vamos a evaluar la función lineal. ¿Por qué? Porque es el punto de quiebre en 2, pero cuando se evalúa de 2 hacia arriba. Se reemplaza y en ese caso el límite tiende a 6. ¿Sí? Esa pues es la forma de realizar los ejercicios. Respecto a los límites, hay límites que son indeterminados porque tienen cualquiera de estas formas. Se consideran indeterminados cuando tenemos un 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito, menos infinito, infinito a la 0, 0 a la 0, 1 a la infinito, 0 por infinito o este 0 a la 0 ya está repetido acá, miren. Ahí se considera que un límite es indeterminado y cuando es así se utilizan los procedimientos de factorización y radicación para deshacer ese límite. Entonces, la factorización pues simplemente es factorizar los términos. En este caso, este término de arriba puede ser expresado como una diferencia de cuadrados y cuando nosotros lo expresamos como diferencia de cuadrados, nos permite eliminar el término que nos está generando la indeterminación. En este caso, ¿cuál es la indeterminación? Este 0 del denominador. Y si yo puedo eliminar este término de acá, lo que voy a conseguir es que se me quite la indeterminación. Entonces, factorizo el numerador y puedo eliminar ese término de manera que cuando reemplace el límite ya no se me va a hacer un límite indeterminado, sino que ya va a tender a un número específico, ya no tiende al infinito, ya no se vuelve indeterminado. Esa es la factorización y la racionalización se da cuando tenemos raíces dentro del límite y lo que hacemos es multiplicar por la conjugada. Si este pues es un límite, el límite cuando x tiende a 7, perdón, en este caso el denominador se nos vuelve 0 y por lo tanto se vuelve indeterminado. Entonces, ¿cuál es la racionalización? Cuando tenemos raíces
vamos a multiplicar por la conjugada de la raíz. En este caso tenemos 2 menos un radical, ¿cierto? Entonces, la idea es volverlo una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, se multiplica por la conjugada. La conjugada es los mismos términos, pero con signo contrario a donde tenemos la raíz. En ese caso es 2 más raíz de x menos 3. Y acá se nos vuelve una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Tenemos un número, bueno, tenemos dos números y en uno de los paréntesis tenemos un menos y en el otro tenemos un más. Aplicando pues la diferencia de cuadrados, entonces tendríamos el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Con eso yo puedo eliminar la raíz, ¿cierto? Porque tengo una raíz elevada al cuadrado, la puedo eliminar. Y bueno, ya nos queda de una forma pues diferente que al reemplazarlo pues se nos va a eliminar la indeterminación. Aquí pues simplemente, bueno, se eliminó la raíz, se resuelve el numerador, nos queda 4 menos x más 3 en este caso. Menos x más 3, aquí tuve una equivocación porque menos, bueno, en este caso no lo he hecho. 4 menos x más 3, al resolver este paréntesis nos queda 4 menos x y menos por menos da más, entonces queda 4 menos x más 3 y 4 más 3, 7, entonces nos queda menos x más 7 en el numerador. Listo. Este pues es el mismo término que venía de la diapositiva anterior para que la viéramos, pues para que no nos perdiéramos. Y tenemos aquí esto que representa también una diferencia de cuadrados, este término. Entonces, en esta racionalización estamos aplicando no solamente la conjugada, sino también factorización en este punto. Sacamos la diferencia de cuadrados de esta y con eso podemos eliminar el término, mírenlo acá, este con este, que nos está generando la indeterminación, porque la indeterminación se nos está generando en el denominador. Cuando puedo eliminar este término con este término, ya reemplazamos este a x por el 7 y en este caso nos queda 7 más 7, serían 14. Aquí ya no se nos elimina, ya no se nos vuelve indeterminado, se reemplaza el 7 en los valores que tenemos de x, que sería este, y nos da un valor, ¿sí? Ya nos da una solución. Eso es hacia la racionalización. Entonces, es importante pues que ustedes apliquen las propiedades de los límites, que son muy sencillas. Simplemente el límite de una constante es una constante. El límite de una constante por una función, cuando tenemos una constante por una función, la constante sale porque el límite de la constante es la constante. Entonces queda la constante por el límite de la función. El límite de suma o resta de funciones es el límite de suma y resta de funciones, simplemente es el límite de una función más el límite de la otra. El límite del producto de funciones es el límite de una función por el límite de la otra función. Para el cociente es lo mismo, el límite de un cociente de funciones es el límite de una función sobre el límite de la otra función. Y para el límite de la raíz, el límite de una raíz es igual a la raíz del límite. Es decir, que podemos ingresar el límite al radical. Sí, eso pues es como lo que ustedes deben tener en cuenta. Ya de ahí en adelante, ¿cuál es la intención? Los límites que tienden al infinito están dentro de los límites indeterminados. Entonces, lo que se aplica, pues tenemos tres posibilidades y ¿cuáles? Cuando un límite tiende al infinito,
si tenemos pues una función, cualquiera de estos tres casos que podemos tener, si la función no es racional, entonces no tenemos ninguno de los casos, y cuando el límite de la función tiende a infinito, pues sería infinito. Pero en estos tres casos que tenemos un fraccionario, hay tres opciones. Primero, que f de x sea mayor que g, es decir, que el numerador sea mayor que el denominador, y en ese caso el límite tendría a infinito porque esto es mayor que esto. Si son iguales, el límite tendería a 0, y si es al contrario, perdón, si son iguales no, si f de x es menor que g de x, significa que acá tengo un infinito, y cualquier número dividido en infinito tiende a 0. Y si son iguales, entonces tenemos la opción de que el resultado es m sobre n, donde m es el coeficiente del mayor grado de x. Por ejemplo, cuando tenemos 3x al cuadrado, ¿sí? El coeficiente es 3. Y tomamos la x con mayor grado. Entonces, si tenemos un cubo, vamos a tomar la x al cubo. Y en el denominador, n también representa el coeficiente que acompaña a la x en mayor grado. Eso sería pues como para tenerlo en cuenta, pero pocas veces se nos presentan esos casos. Y ya, creo que pues si ustedes tienen claro más o menos el trabajo que deben hacer, lo único adicional a esto sería los límites trigonométricos, que para los límites trigonométricos hay que tener en cuenta las identidades trigonométricas. Esas identidades son estas que aparecen aquí. Entonces simplemente son igualdades que se pueden utilizar para lo mismo, para cancelar esos términos que hacen que la función sea indeterminada en el límite que nos están planteando. Como tal, pues eso es más o menos lo que deben tener en cuenta para resolver la tarea. Ustedes me dicen que ya no hay dudas adicionales. Entonces, pues quisiera saber si ya ustedes que están participando del CIPAS terminaron la tarea, si ya la enviaron o si todavía están en el proceso de terminarla. Como pregunta final. Y adicional, les estoy compartiendo por el chat de la reunión la asistencia para que por favor la diligencien, la asistencia del CIPAS. Entonces, pues la pregunta es, chicas, ¿está todo entendido o tienen alguna duda adicional sobre la tarea? Bueno, pues antes de finalizar, entonces, un recorder de qué se trata. El primer ejercicio es una función a trozos, entonces es graficarla, la del punto 1, es graficar la función en GeoGebra y evaluarla en los límites que nos están pidiendo. Estos límites pues son diferentes para cada función. El segundo ejercicio consiste en un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. En este caso, pues deben aplicar factorización o racionalización de acuerdo al caso. En este caso, pues una racionalización. Aquí en este segundo, factorización. En este también factorización. En este el método de racionalización y en este último también racionalización. El tercer ejercicio es un límite, son límites al infinito. Primero pues deben comprobar que en GeoGebra que el límite existe después de resolverlo. Entonces en la mayoría de los casos igual tienen que aplicar ya sea racionalización en los casos que se dé o factorización.
¿sí? Se solucionan más o menos de la misma forma como vimos en los ejemplos. Y el ejercicio 4 ya son límites trigonométricos, deben aplicar las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas para hacer que se elimine la indeterminación. En algunos casos va a dar que a pesar de aplicar las identidades, el límite sigue siendo indeterminado. Entonces, pues en ese caso simplemente se plantea que el límite es indeterminado. Y el ejercicio de aplicación, pues fue lo primero que les expliqué. La idea es evaluar los límites, evaluar los puntos de quiebre, ¿cierto? E igualar las ecuaciones. Una vez se igualen las ecuaciones, se obtiene un sistema de ecuaciones de 2×2 y ustedes pueden solucionarlos ya sea por igualación, por sustitución, por reducción o por matrices. Pueden darle solución a ese sistema de ecuaciones, hallan el valor de A, hallan el valor de B y lo grafican. Y recuerden que para este último ejercicio deben realizar un video explicativo de cómo desarrollaron el ejercicio. Listo, eso sería entonces pues como toda pues lo que nos quedaba de la tarea. Ya me dicen pues que todo está claro, chicas, entonces les agradezco muchísimo la asistencia. Por favor, diligencien el link que les envié al chat de la asistencia al CIPAS y entonces espero su participación en la tarea el día de mañana que cierra, ¿vale? Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego.